Está siendo grabada, así quedan los presentes, se pueden ver todas las personas que están presentes, cada vez somos menos, pero bueno, cada uno sabe por qué no está presente. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Acá estamos. ¿Lo pueden ver el Power ahí? ¿Se llega a ver, chicos? Sí, profe, ahí se ve el Power. Bueno, Sí, se ve. ahí estoy tratando de poner pantalla completa, ¿sí? Ahí está poniendo. Bueno. Ahí estamos. Está, ¿no? Bueno, arrancamos nuevamente, así queda grabado, después de varios inconvenientes de conectividad. Habíamos hablado de ciertas definiciones en relación a profesión, a profesional, ¿sí? La profesión proviene del latín, ¿sí? Y básicamente es la acción y efecto de profesar, ¿sí? Es decir, de ejercer un oficio, una ciencia o un arte. Por lo tanto, es el empleo o un trabajo que alguien ejerce y por el cual recibe cierta retribución económica. También se requiere cierta capacidad calificada, ¿sí? Requerida para poder desarrollar esta profesión. Y básicamente la profesión debe responder a una vocación personal, ¿sí? Muchas veces se estudia y la enfermería, particularmente la enfermería, es una de las profesiones de que en un principio muchas veces no es elegida desde el punto de vista de la vocación profesional, sino por una necesidad económica y que es pertinente tenerla en cuenta también. Y con el devenir del tiempo uno descubre esa vocación y siente ese sentido de pertenencia, ¿sí? De que estaba verdaderamente predestinado para esta profesión que eligió, ¿sí? Cualquier profesión que se precie de tal se basa y se adquiere mediante estudios y prácticas profesionales universitarias o terciarias y con el tiempo, si uno decide finalizar el ciclo, es decir, todo el ciclo de la carrera donde hacemos la licenciatura, si nos referimos en particular a la enfermería, ya pasamos a una instancia universitaria. El profesional, por definición, es todo aquel que tiene encomendado una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. ¿Sí? Y por cierto, qué mejor ejemplo que la enfermería, ¿no? Qué tarea que tenemos que decidimos nosotros enfrentar para hacer el bien en los demás, en las diferentes personas que nos tocan atender a lo largo de todo nuestro desempeño profesional y de nuestra vida profesional. Luego vamos a ver, vamos a rever ciertas definiciones que habíamos visto oportunamente durante el desarrollo del cuatrimestre en referencia a lo que era la deontología profesional. La deontología profesional básicamente es la rama de la ética, ¿sí? Que se ocupa de un conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional en particular, ¿sí? Estas normas que determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Y son determinadas por el mismo colectivo profesional. Ya van a ver cuando lleguemos a la parte del código deontológico de enfermería, de que el mismo está hecho por los propios enfermeros, ¿sí? En la actualidad prácticamente podemos decir que todas las profesiones han podido desarrollar sus códigos deontológicos, ¿sí? Y esta es la disciplina que estudia los contenidos normativos de un colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la deontología profesional. El término deontología procede del griego, ¿sí? Que se relaciona tudeon, lo conveniente o lo debido, y logía, que se refiere al estudio de. ¿Sí? Y en términos generales, ¿qué es? El estudio, la ciencia de lo debido. ¿Relacionado a qué? A una profesión en particular, en nuestro caso, la enfermería. El término deontología profesional fue acuñado por primera vez por Bentham, que era un filósofo, economista, escritor y pensador inglés, que vivió entre los años 1748 y 1832, y él hablaba de que la deontología se aplicaba fundamentalmente al ámbito de la moral.
Hay que ser claro cuando hablamos de deontología. Si bien la deontología es la rama de la ética que se ocupa de los deberes y los procederes de ciertas profesiones, digamos, que guía las conductas de una profesión en particular, debemos ser claros en que la deontología tiene que ver y se relaciona íntimamente con la reflexión ética y moral del profesional. ¿Sí? Podemos también ser testigos de que poseemos leyes que regulan nuestro ejercicio profesional, lo cual está regulado, valga la redundancia, a través del sistema jurídico, ¿sí? Pero lo que es la deontología profesional no obedece a las leyes del ejercicio profesional, sino que se relaciona con las conductas éticas y morales que ¿de dónde provienen? Provienen de la propia reflexión de la persona, de la propia reflexión del profesional en poder adquirir la capacidad de determinación y de darse cuenta de si es correcta cierta conducta o no en relación a algún procedimiento que realice, si es justo, si es injusto, si produce o no produce algún tipo de sufrimiento, ¿sí? A eso obedece la deontología profesional, guía nuestras conductas, pero desde el punto de vista moral y ético, mientras que las leyes del ejercicio profesional guían justamente nuestro proceder, ¿sí? Nuestro proceder práctico y profesional a través de un marco regulatorio basado en un sistema jurídico. Esa era la principal diferencia que yo quería hacer. Es como que la ley, para que se entienda, y ya para finiquitar con este tema entre deontología, lo que es la deontología, la ley es lo que te impone el sistema jurídico, ¿sí? Mientras que la moral, la deontología y la ética es la propia reflexión del profesional, ¿sí? La propia reflexión interna de la persona. Habíamos hablado también de que había ciertos conceptos y características que le eran propias a una profesión, características intelectuales, elementos prácticos, elementos de servicio a la sociedad y el principio de autonomía. ¿Sí? En cuanto a las características intelectuales, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos de esto? Hacíamos referencia a un conjunto de conocimientos en el cual se fundamenta nuestra práctica profesional. ¿Qué quiere decir esos conocimientos? Es básicamente el cuerpo de conocimientos que les es propio a la disciplina. En este caso a nosotros, a la enfermería. ¿A qué nos referimos básicamente? A nuestro método científico. ¿Cuál es nuestro método científico? Ni más ni menos que el proceso de atención a enfermería. ¿Qué hace? ¿Qué hace este proceso? Ordena de forma sistemática, secuencial y lógica nuestro plan de cuidados. ¿Sí? Nosotros en el proceso de atención de enfermería, ¿qué hacemos? Primeramente, a través de la observación, que es nuestra principal herramienta, ¿sí?, de trabajo, ejercemos y llevamos a cabo la valoración del paciente en cuestión, es decir, de la persona a la cual nosotros vamos a atender o vamos a brindar nuestros servicios. ¿Qué otra herramienta le podemos sumar, aparte de la observación? La entrevista. La entrevista es otra herramienta que nosotros poseemos como profesionales de enfermería para llevar a cabo la valoración de esas necesidades o de esos patrones funcionales en la persona que se encuentren alterados. Poniendo en juego la observación, la entrevista clínica y el examen físico, ¿sí?, esos tres puntos básicos fundamentales del proceso de atención de enfermería, vamos a obtener datos. Esos datos que vamos a hacer los vamos a ordenar por orden de prioridades. Una vez que los ordenemos por orden de prioridades, vamos a establecer los diagnósticos de enfermería. En base a esos diagnósticos de enfermería, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer ciertas acciones, ciertas intervenciones. Luego de esas intervenciones las vamos a llevar a cabo y luego vamos a pasar a la etapa de evaluación. ¿Para qué? Para ver si esas intervenciones o acciones de enfermería fueron beneficiosas y restablecieron en su totalidad o en parte esos patrones funcionales de salud alterados en las personas o pacientes o usuarios o como nos guste denominarlos, a los cuales nosotros proveemos nuestro servicio de cuidado. Y podemos implementar una sexta etapa, que ¿cuál era? La fundamentación, la fundamentación científica de nuestros propios actos o quehaceres profesionales. ¿Sí?
A eso obedece cuando hablamos de características intelectuales, cuando hablamos de conjunto de conocimientos que le son propios a cierta práctica profesional o a cierta disciplina. También entre esas características intelectuales que debemos tener una educación especializada para poder transmitir esos conocimientos. Acuérdense que nosotros, una de las principales funciones que tenemos nosotros también como enfermeros, una vez que estemos recibidos, que estemos trabajando, es la función de docencia. Nosotros no solo ejercemos función de docencia con los pacientes que atendemos para nutrirlos o proveerles ciertas pautas de alarmas en virtud de esa patología por la cual fueron asistidos, sino que también formamos a nuestros propios colegas que recién se insertan en el campo laboral y que a lo mejor no tienen experiencia previa en el tipo de pacientes o desde el punto de vista de patología o del rango etario de paciente al cual nosotros dediquemos nuestra atención. Por eso debemos tener una educación especializada para poder transmitir esos conocimientos. Y los mismos, ¿cómo se deben emplear esos conocimientos? Tenemos un cuerpo de conocimiento, pero ¿qué hacemos? ¿Los empleamos por repetición, por automatismo? No. Los empleamos utilizando un pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Es vital para el enfermero y enfermera, que ahí la tengo en primer pantalla, Alicia Murillo, que se está tomando un mate. Es vital para el enfermero, Alicia Murillo, pensamiento crítico, creativo y reflexivo. De esa forma, ¿qué adquirimos? ¿Qué habíamos visto anteriormente? Autonomía. La autonomía se logra de esa forma, teniendo un cuerpo propio de conocimientos en relación a la disciplina, utilizando pensamiento crítico, creativo y reflexivo, y de esa forma que adquiero seguridad en mi desempeño profesional. ¿Sí? Por ende, mayor autonomía voy a tener, pero la autonomía se gana con trabajo, ¿sí? No es que a mí me la regalan la autonomía. Yo la autonomía la adquiero, ¿por qué? Porque me formé para tal tarea. ¿Se entiende a qué voy? En cuanto a los elementos prácticos, ¿sí? De esas características para ser considerado profesional o que cada profesional debe tener, habla de ciertas habilidades especializadas que son esenciales para el desempeño de una función profesional única. Nuestra función no la va a poder ejercer un médico, porque el médico se formó para otra cosa. ¿Sí? El cuidado enfermero, para que sepamos básicamente, y no es que descubrí América, es desempeñado por enfermeros. Para eso nos estamos formando. ¿Sí? Nuestro cuidado, nuestra tarea puede ser cedido o cedida a otro enfermero o otra enfermera, no a otra profesión. Es básico. 2 más 2 es 4. Es para que todos sepamos. Luego, continuando con las destrezas requeridas para el desempeño de las responsabilidades profesionales, habíamos hablado también de que necesitábamos una coordinación en la atención prestada, ¿sí? Debemos trabajar coordinadamente, si no todos haríamos lo mismo. Por eso existe una división del trabajo claramente establecida en el equipo interdisciplinario o multidisciplinario de salud. Habíamos hablado también de pensamiento y juicios críticos en ambientes de atención ambulatoria y de cuidados intensivos. No va a ser la misma atención de enfermería en un ambiente ambulatorio, en un consultorio externo, que en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? La forma de cuidado cambia, el cuidado es más riguroso, ¿sí? El cuidado es más riguroso en una terapia, en una unidad de cuidados intensivos que en un consultorio externo. Si bien la calidad y la seguridad en los cuidados debe ser siempre la misma, cambia la forma en la cual se brinda ese cuidado. ¿Sí? Luego debe haber una comunicación, una colaboración entre usuarios, familias y miembros del equipo sanitario. Acuérdense que el paciente era protagonista activo del proceso de salud de enfermedad, ¿sí? Del proceso de cuidado. No se lo podía dejar aislado. El paciente responde también al principio bioético de autonomía, donde él puede decidir, ¿sí? Si está de acuerdo o no, si suspender algo de su tratamiento, que él no considere en relación a sus creencias religiosas, que no lo considere adecuado, el poder respetar ese no por parte del paciente. Por eso el paciente debe participar y tiene un rol activo en todo este proceso, ¿sí? Cuando se brinde esos tipos de cuidado en relación a su salud. Continuando en cuanto a las destrezas requeridas para el desempeño de responsabilidades profesionales, podemos decir también que
se debe actuar como líder y defensor para producir cambios en el sistema de atención de la salud. Hay que tener cierta habilidad de valoración tendiente a determinar la información básica para el proceso de enfermería y competencia en las técnicas de diagnóstico y tratamiento, que es básicamente para lo cual nos formamos. Pero, ¿cómo vamos a mantener activo esa esencia de profesional? Actualizándonos periódicamente, ¿sí? Y no quedándonos solo con lo que recibimos cuando estudiamos, porque nunca termina de ser mucho, siempre termina siendo poco. ¿En qué sentido? En que si yo no me actualizo, no voy a estar ayornado a las exigencias o a los requerimientos de que mis pacientes necesiten. En cuanto al servicio a la sociedad, podemos hablar de que se exige integridad y responsabilidad en la práctica ética y un compromiso para toda la vida. Esa ética debe ir increyendo en aumento a lo largo de nuestro desempeño profesional, no claudicar, no bajar los brazos en relación a los derechos del paciente, respetarlo siempre, en todas formas, independientemente de la situación en la cual nos encontremos. En cuanto a la autonomía, que hablamos hace un rato, controlar las funciones propias en el ambiente laboral, adquiriendo independencia, disposición desde el momento que decidimos estudiar en esta profesión, decidimos disponernos a correr ciertos riesgos, somos responsables de nuestros propios actos, debemos tener autodeterminación y autorreglamentación. También hablábamos de un modelo conceptual, ¿sí? De un modelo conceptual en referencia a qué? Un modelo conceptual, ¿sí? Que consiste en ideas globales acerca de individuos, grupos, situaciones y acontecimientos de interés para una disciplina en particular. Si hacemos referencia a la disciplina de enfermería, hablamos de un modelo conceptual basado en conceptos elaborados sistemáticamente, con bases científicas y elaborados de forma lógica. Esto no es ni más ni menos, está hablando del proceso de atención de enfermería, el cual es secuencial, lógico, sistemático, ¿sí? Flexible. El mismo se puede variar según la necesidad que uno determine en los pacientes. Continuando, vamos a hablar de que un modelo describe los conceptos que lo constituyen. En consecuencia, un modelo de enfermería, en primer lugar, se ocupa de describir a la persona que recibe la atención, ¿sí? Como hablábamos hace un rato. Esto sería la etapa de valoración. Luego, en segundo lugar, un panorama general de la naturaleza y del ambiente donde se encuentra el paciente. En tercer lugar, un detalle de la naturaleza de la enfermería. El concepto que articula todos los anteriores es el cuarto y el cual incluye la salud. Es decir, poder determinar a través de los conocimientos que yo tengo la situación de salud en la cual se encuentra ese paciente. Ahora vamos a pasar a lo que es, a lo cual les hice referencia hace un momento. El código deontológico del CIE. El CIE, ¿qué quiere decir? El CIE es el Consejo Internacional de Enfermería. Estas personas, estas enfermeras reunidas en un consejo, ¿sí? En la ciudad de Ginebra, ¿qué hicieron? Crearon el código deontológico para la profesión de enfermería. En nuestra República Argentina basamos nuestro ejercicio profesional no solo en las leyes que oportunamente vimos y que vamos a continuar desarrollando de aquí hasta que finalice el cuatrimestre. También basamos nuestro desempeño y nuestros deberes morales y éticos en este código deontológico. El código deontológico fue adoptado por primera vez por el Consejo Internacional de Enfermería en el año 1953. Luego fue revisado y reafirmado en diversas ocasiones y la actualización y revisión más reciente y más completa se realizó en el año 2012. Este código deontológico posee un preámbulo que voy a pasar a leerles para que ustedes puedan conocerlo. El preámbulo que dice que las enfermeras o los enfermeros poseemos 4 deberes fundamentales, ¿sí? Que se constituyen en los siguientes: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Esto que determina también que la necesidad de enfermería es universal, ¿sí? Siempre, en todos lados y en todo momento, alguien necesita o necesitará
de la atención de enfermería, independientemente de raza, creencia religiosa, partido político, sexo o lo que se quiera tener en cuenta. Todos alguna vez necesitaron o necesitarán de atención de enfermería. ¿Y qué son inherentes? ¿Qué les son propias a la enfermería? El respeto de los derechos humanos, ¿sí? Incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad, a ser tratado con respeto. Los cuidados de enfermería respetan y no discriminan bajo ningún tipo de consideración, ya sea de edad, color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, razas o condición social. Las enfermeras o enfermeros prestan servicios de salud a la persona, la familia y la comunidad y coordinan sus servicios con los de otros grupos relacionados. ¿En qué sentido? En el ámbito sanitario, desde el punto de vista del equipo multidisciplinario de salud o como nos guste llamarnos, interdisciplinario. El código deontológico tiene 4 elementos principales que hacen hincapié en las normas de conducta ética de los profesionales de enfermería. En primer lugar, la enfermera y las personas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La relación de la enfermera con las personas o del enfermero con las personas que atiende. La responsabilidad primordial de la enfermera será para con las personas que necesiten cuidados de enfermería, ¿sí? Al dispensar esos cuidados, nosotros nos vemos en la necesidad de promover un entorno en el que se respeten los derechos humanos, los valores, las costumbres y creencias espirituales de la persona, la familia y la comunidad. Y la enfermera, ¿de qué se cerciorará? De que la persona reciba información, ¿sí? Precisa, suficiente y oportuna, de manera culturalmente adecuada, ¿sí? En la cual se fundamentará el consentimiento de los cuidados y el tratamiento correspondiente. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se lo escucha. Sí, Bueno, profe. quiero, no sé si tienen para anotar. ¿Tienen para anotar? Sí, diga. Sí, profe. Fíjense las últimas, el último párrafo de esta diapositiva. Dice, la enfermera se cerciorará de que la persona reciba información precisa, suficiente y oportuna de manera de manera culturalmente adecuada. De manera culturalmente adecuada. Anoten eso, y mañana en la clase de organización vamos a desarrollar un tema que tiene que ver particularmente con eso, ¿sí? Sí. Tiene que ver con la manera cultural, ¿sí? Con la manera cultural en la cual nos comunicamos con nuestros pacientes, ¿sí? Muchas veces encontramos ciertas barreras o nosotros mismos somos los que creamos esas propias barreras culturales o interculturales en la comunicación, ¿sí? ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, anoten eso que mañana lo vamos a desarrollar en organización. Bueno, continúo, ¿sí? Sí, profe, continúe. Bueno, la enfermera mantendrá, a ver que no, miren que se escucha, se corta, ¿no? ¿Se corta? No se corta, profe, está bien. Ah, ¿no está bien? Ah, bueno. No, profe, está bien. Porque me marca conexión inestable de internet, perdón. Bueno, habla de la confidencialidad de toda la información personal del paciente que debemos respetar. Aquí entra en juego el secreto profesional, ¿sí? ¿De qué habla? De que no podemos divulgar información personal en referencia a la situación de salud de esa persona, ¿sí? Debemos ser y guardar discreción al compartirla o al utilizarla, ¿sí? La enfermera además compartirá con la sociedad la responsabilidad de iniciar y mantener toda acción encaminada a satisfacer necesidades de salud y sociales del público y en particular de las poblaciones vulnerables.
siempre defendiendo la equidad y la justicia social. ¿A qué se refiere cuando habla de equidad? Que somos todos iguales, independientemente de todo lo que citamos hace un rato, ¿sí? De edad, sexo, creencia religiosa, partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos debemos tener el mismo derecho en cuanto a distribución de los recursos y en cuanto al acceso a los cuidados de la salud y en los demás servicios sociales y económicos. Y también habla de que la enfermera demostrará valores profesionales tales como el respeto, la disponibilidad, compasión, confianza e integridad. Ahí pasó. Luego habla, en primer lugar, hacíamos referencia a la enfermería o a la enfermera o el enfermero y las personas. Ahora va a hablar de la enfermera y de la práctica propiamente dicha, ¿sí? La enfermera personalmente será responsable y deberá rendir cuenta de la práctica de enfermería y del mantenimiento de su competencia mediante, aquí habla de la formación continua, de la importancia del mantenerse actualizado, mantener un nivel de salud adecuado que no comprometa su capacidad para dispensar cuidados, ¿sí? Muchas veces hacemos, esperen que voy a actualizar a 10 minutos más de tiempo, ahí está, vamos a extender 10 minutos más la exposición. Muchas veces respondemos contrariamente a este precepto donde nos dice que debemos cuidar nuestra salud, por el contrario la descuidamos, lamentablemente. Dice que la enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidad, observar en todo momento normas de conducta personal que honren a la profesión y fomenten su imagen y la confianza del público, ¿sí? Debemos generar un vínculo de confianza con el paciente, no podemos desempeñar nuestra función, nuestro quehacer profesional de cualquier forma, elevando la voz, acuérdense, debíamos ejercerlo con respeto, usar un tono adecuado de voz, ¿sí? Respetando los tiempos de descanso del paciente. Al dispensar los cuidados que hará la enfermera, se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, dignidad y los derechos de las personas. Hay que tratar también de fomentar y mantener una cultura de la práctica profesional que favorezca el comportamiento ético y el diálogo abierto, ¿sí? También a la enfermera le corresponde la función principal de establecer y aplicar normas aceptables de práctica clínica, gestión, investigación y formación en enfermería. Estamos haciendo referencia a funciones particulares, ¿sí?, que tiene la enfermera en relación a su profesión. También debe contribuir activamente al desarrollo de un núcleo de conocimientos profesionales basados en la investigación, que favorezca la práctica basada en pruebas. Esto no es ni más ni menos que el desarrollo y el ejercicio de la profesión basado en evidencia científica, es decir, tener antecedentes investigativos en base a la propia profesión, ¿sí?, a los propios cuidados. La enfermería también participará en el desarrollo, en el sostenimiento de un conjunto de valores profesionales, actuando a través de la organización profesional, ¿sí?, participando en la creación de un entorno favorable de la práctica en el mantenimiento de condiciones de trabajo en la enfermería que sean seguras, equitativas social y económicamente. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que vamos a brindar cuidados de calidad y de seguridad, ¿sí? Y además habla de que la enfermera ejercerá su profesión para sostener y proteger el entorno natural y será consciente de las consecuencias que ello tiene para la salud. Y debemos contribuir a un ámbito ético, a un entorno ético de la organización. Y debemos, y es nuestra responsabilidad, oponernos, es decir, no estar de acuerdo a prácticas y a contextos que no impliquen el de la contemplación o el respeto a los derechos del paciente, ¿sí? No podemos avalar conductas que no correspondan con valores éticos, que no sean adecuadas, ¿sí?, que sean injustas y que puedan provocarle algún tipo de mal, algún tipo de malicia, algún tipo de daño al paciente, ¿sí?, o que pueda provocarnos algún tipo de daño a nosotros como profesionales propiamente, ¿sí? Porque también somos importantes. Si no nos cuidamos entre nosotros, no va a haber nadie que pueda cuidar, digamos, a terceros, es decir, a los pacientes. Y en cuarto lugar, habla de la relación entre la enfermera y los enfermeros y sus compañeros de trabajo. Reza y nos insta a poder mantener una relación respetuosa de cooperación con las personas que trabajen en la enfermería y en otros sectores.
Debemos adoptar medidas adecuadas para preservar a la persona, familia y comunidad. Cuando un compañero u otra persona pongan en peligro la salud de alguien, ¿sí? Propia o ajena, y la enfermera actuará adecuadamente para prestar apoyo y orientar a las personas con las que trabaje para fortalecer el comportamiento ético, ¿sí? Sugerencias para el uso de este código deontológico. Es una guía básicamente para actuar sobre la base de valores y necesidades sociales. Solo el mismo tendrá significado como documento vivo si se aplica a la realidad de la enfermería y de la atención en una sociedad cambiante. Para lograr el objetivo o los objetivos que se plantea este código, el mismo debe ser comprendido, asimilado y utilizado por las enfermeras y enfermeros en todos los aspectos de su trabajo y debe permanecer al alcance de los estudiantes y las enfermeras a lo largo de sus estudios y de su vida de trabajo. ¿Se escucha? Vamos a ver si podemos... Sí, profe, se escucha. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla a ver si nos vemos. ¿Ahí nos vemos? Qué poca gente hoy, por favor, qué poca gente. ¿Qué pasa que hay tanta poca gente? Somos 30 y pico, chicos, 35 personas y con el profesor hoy somos 14. Muy poca gente, ¿eh? Muy poca gente. Yo entiendo que hay gente que está enferma, pero... Y se entiende, ¿no? Y se entiende la gente que está enferma, que está pasando por una situación difícil, pero cada vez somos menos. No aflojemos ahora que no nos falta nada para terminar, ¿eh? En menos de un mes, en un mes estamos terminando el cuatrimestre, ¿sí? Bueno, escúchenme una cosita, nos falta ahora... Profe. Sí. ¿Quién hablaba? Sí, profe, le quería hacer consulta, yo Paz. Decime. Le quería hacer una consulta con respecto al trabajo que tenemos que hacer con esta materia, que al principio de la clase dijo usted, que habíamos reunido el grupo. Sí, dame un segundito. Teníamos grupo. Dame un segundo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir Sí. y vamos a volver a entrar porque nos quedan 2 minutos nada más. ¿Sí? Finalizamos acá y volvemos. Bueno. Finalicemos y volvemos a entrar y hablamos del trabajo práctico, ¿sí? Por favor. Bueno. ¿Estamos? Finalicemos y vuelvan a entrar, por favor.